La última parte es la parte de inmunología de los trasplantes. Ya les dije que acá se trasplanta todo, ¿no? Córnea, se trasplanta corazón, trasplantamos pulmón, trasplantamos hígado, bueno, los trasplantes de piel se hacen hace muchos años, riñón hace muchísimos años también. Hacemos trasplante de médula ósea, con el que tenemos más experiencia es el trasplante autónomo. Con el enterólogo me parece que no nos va muy bien. Bueno, en fin, el tema es que sí tenemos capacidad trasplantadora. Segundo es a quién se selecciona para ser donante de órganos, ¿no? Lo ideal son muchachos universitarios entre los 20 y 30 años de edad y que estudian en la Universidad de Carlos Paz, en la Facultad de Medicina. Es lo ideal. Ahora, el donante no es al individuo que lo atropellan en la Panamericana Sur, ¿no? Esos no son donantes, ¿ya? Ni a los que los universitarios los asesinan a balazos, ni a los que los secuestran y le quitan los órganos en un cuchitril. Esos no son donantes. Para que un paciente o para que un donante califique como donante, tiene que tener sus funciones vitales en marcha. O sea, ¿quién es el donante? El donante es la persona que tuvo un accidente, tuvo un TEC grave, ¿no? Y llega al hospital y a la sala de cuidados intensivos y se declara la muerte cerebral. Pero el corazón, los riñones, los pulmones, todo está funcionando. Pero el paciente está muerto. Esos son los donantes. Entonces, cuando pasa eso, y lo que se organiza es la primera parte consiste en conseguir el consentimiento de los familiares. Hay equipos dentro de los equipos de trasplante que se encargan de conversar con los familiares para pedirles que accedan a que su pariente done los órganos. A ese equipo se le llama equipo de procura, ¿no? Si el equipo de procura tiene éxito y consigue la donación, entonces se inicia el operativo, ¿ya? Y el operativo va a vincular dos equipos de cirujanos, ¿no? Un equipo se encarga de hacer la exéresis de los órganos y el otro equipo se encarga de hacer el trasplante del órgano. Los dos equipos siguen trabajando de manera coordinada porque los órganos tienen que ser trasplantados en un tiempo perentorio, ¿no? Por ejemplo, para hígado no pueden pasar más de 6 horas, imposible. Más de 6 horas ya ese hígado no sirve, ¿ya? Y así, para cada órgano hay un tiempo perentorio en el cual debe ser trasplantado. Por eso es tanto alboroto, ¿no? Que viene gente helicóptero, de acá, de allá, porque hay que cuidar mucho los plazos. Bueno, una vez que el órgano es trasplantado, bueno, antes de trasplantarlo, hay que hacer primero los estudios de compatibilidad donante-receptor. Y lo que se busca es que los pacientes, el donante y el receptor, compartan la mayor cantidad de antígenos HLA. En la compatibilidad donante-receptor para órganos se hacen estudios de compatibilidad HLA. Y las moléculas HLA que se buscan más, que se compartan más, son las de clase 2, porque son las más inmunogénicas. Lo ideal es que compartan 3 o 4 antígenos HLA. A eso le llamamos identidades. Comparten 4 identidades, perfecto. Es el trasplante de la IND, ¿no? Si comparten uno, bueno, puede ir bien, ya es algo un poco desesperado, y puede ir bien en la medida en que se instale un buen régimen inmunosupresor.
segundo componente de la sobrevida del trasplante, ¿no? El manejo de un buen régimen inmunosupresor que controle el rechazo. Todo órgano que sea trasplantado de esta manera va a ser rechazado, pero el rechazo hay que controlarlo, ¿ya? Bueno, el rechazo consiste en trasplantar células, tejidos u órganos. La idea es que la parte afectada o el sujeto recupere la función. Esa es la idea. En el caso del hígado se pueden trasplantar órganos completos, que lo hacemos, y también se pueden trasplantar segmentos hepáticos. ¿No? Hace poco me parece que la mamá le donó un segmento de hígado a un bebito, creo que de 2 años o 3 años, ¿no? Entonces eso también hacemos, ¿ya? Entonces la idea es que pueda recuperar la función y se puede colocar o se va a colocar el tejido o el órgano en un sujeto diferente. Como decía, el éxito del trasplante depende de alguna manera de impedir la respuesta de rechazo de los PDE, ¿no? Estudios de compatibilidad y un buen régimen inmunosupresor. En el trasplante de médula ósea se puede dar una condición particular que se llama enfermedad congénita contra huesos, ¿no? Para el trasplante de médula ósea, lo que se hace es preparar al paciente que va a recibir el trasplante. Y para prepararlo se le somete a sesiones de quimioterapia a dosis muy altas, ¿no? Si para tratar cualquier cáncer yo le administro una dosis de 1, para el caso de trasplante de médula ósea, al paciente le administro dosis de 10, ¿no? Fíjense más. La idea es blanquear la médula ósea, eliminar todo vestigio celular. Una vez que se consigue esto, bueno, se hace el trasplante de médula. El trasplante de médula en realidad solamente es una transfusión de células madre. ¿Ya? El proceso de obtención de células madre no se lo voy a detallar, que ya se extenderme demasiado. El asunto es que en una bolsa de transfusión especiales hay células madres del donante y esas células madres se le transfunden al receptor, como cualquier transfusión sanguínea. Las células madres tienen un trofismo por la médula ósea y van a instalarse en la médula ósea del receptor. Después viene el monitoreo y uno sabe que la médula está progresando porque las cuentas de polimorfos nucleares comienzan primero a aparecer y después comienzan a aumentar. Bien, hasta ahí todo bien. Sin embargo, hay situaciones en las cuales las células inmunes, las células de la médula ósea trasplantada, pueden reaccionar contra los tejidos del hospedero. En ese caso vamos a tener que el injerto reacciona contra el hospedero. A esa situación se le llama enfermedad injerto contra huésped. Y es una situación grave, ¿no? Que puede ser mortal. Entonces, esa es una de las cosas de las que se cuida mucho la gente encargada principalmente del trasplante de médula ósea. Bueno, acá hay algunas indicaciones para el trasplante de diferentes órganos, ¿no? Decía que trasplantamos todo, órgano, riñón, corazón. El trasplante combinado de pulmón corazón creo que todavía no lo hacemos, pero sí trasplantamos pulmón. Hígado, se trasplanta órganos completos, se trasplanta segmentos. Stem cell, si hacemos trasplante, ese es médula ósea, ¿no? Y se hacen los trasplantes de piel, que son bastante populares, ¿no? Y que siempre los hemos escuchado para el caso de los pacientes con quemaduras graves. Los tipos de injertos que se pueden hacer tienen 4 modalidades, ¿no? El injerto autógeno, que es el que se utiliza popularmente para los casos de piel, se saca piel de un lado sano para colocarlo en el área quemada, ¿ya?
ese injerto no es rechazado, porque es el mismo paciente que se está donando. A eso se llaman injertos autólogos o autoinjertos. Después tenemos los injertos que se dan entre dos sujetos genéticamente idénticos, que debería corresponder a los dos gemelos idénticos. ¿Ya? Si la carga genética es igual entre los dos sujetos, obviamente el injerto no va a ser rechazado. Experimentalmente, individuos genéticamente idénticos se puede obtener en ratones cuando se hacen cruces endogámicos. A partir de la camada 20 ya comienzan a aparecer los ratoncitos genéticamente idénticos. Después tenemos el trasplante más popular que se da entre dos individuos de la misma especie. A ese tipo de injerto se le llama aloinjerto o injerto halogénico. ¿Ya? Este sí es rechazado. A veces se necesitan los estudios de compatibilidad, donante-receptor y la instalación de un buen régimen inmunosupresor. Después tenemos los trasplantes que se dan entre dos individuos de especies diferentes, ¿no? Y lo que se está estudiando y viendo de desarrollar es el trasplante xenogénico de hígado, y el animal que ha sido seleccionado para este tipo de trasplante es el cerdo, porque anatómicamente es muy parecido al hígado humano, ¿no? Pero inmunológicamente son súper diferentes. Para otras especies, nosotros tenemos una inmunidad natural. Entonces, el tejido que nos implante lo vamos a rechazar de inmediato. En el caso del cerdo, bueno, por ahí he visto en las noticias que se están creando cerdos inmunológicamente modificados, ¿no? Para crear o hacer hígados humanizados, ¿no? Que puedan ser colocados en pacientes que requieren el trasplante. Los mecanismos inmunológicos dependen de las diferencias antigénicas que puedan existir. Una son las diferencias del grupo ABO, ¿no? Y la más importante, las diferencias entre las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Se busca que la compatibilidad sea sobre todo en las moléculas HLA clase 2, ¿no? Las respuestas del paciente que recibe un injerto va a depender de varios factores, ¿no? ¿Qué tantas diferencias antigénicas tienen? Obviamente, ¿no es cierto? La capacidad de reacción inmune del huésped. No es lo mismo trasplantar un órgano a un sujeto inmunocompetente, ¿no? Que hacerlo con uno que tiene problemas de inmunodeficiencia, ¿no? El paciente con inmunodeficiencia no puede responder a los antígenos extraños, ¿no? Si es un paciente con inmunodeficiencia combinada severa, ese paciente no va a responder a nada y se le puede trasplantar tranquilamente cualquier cosa porque no va a haber rechazo. El régimen inmunosupresor es fundamental para la salud, especialmente en el caso de los trasplantes de tipo halogénico y las condiciones del injerto. Como les decía hace un tiempo, hace un rato, los órganos tienen que ser trasplantados en un tiempo perentorio, ¿no? Si son trasplantados rápidamente, muy bien, ese trasplante lo va a echar bien, pero si son trasplantados cerca al límite, entonces el trasplante puede ir mal, puede ir muy mal. Las respuestas inmunes al injerto, bueno, creo que se ha observado que en caso de respuestas contra injertos, la frecuencia con la que se encuentran linfocitos T activados es mayor a lo que se observa en los casos de procesos inflamatorios agudos, ¿no? Si en un proceso inflamatorio agudo se encuentra un linfocito activado por cada 100.000 células, en caso de respuesta de rechazo trasplante se puede encontrar un linfocito cada 100 o cada 1000 células. Quiere decir que querría decir que la respuesta de rechazo
tiene una potencia de 100.000 veces mayor que la respuesta que se da contra gérmenes en procesos inflamatorios agudos. La reactividad es la respuesta a la reacción inmune que se va a dar contra el tejido trasplantado, ¿no? El tejido de trasplante alogénico. Y la respuesta va dirigida principalmente contra las moléculas HLA. ¿Okay? Los antígenos del donante pueden ser reconocidas de dos maneras. O hay dos vías por las cuales el sistema inmune del receptor puede reconocer los antígenos del tejido trasplantado. Una es la vía de reconocimiento directa, ¿no? En la que la célula presentadora del donante va a presentar los antígenos para los linfocitos T del receptor, y la otra es la vía de reconocimiento indirecto en que la célula presentadora del receptor presenta los antígenos del tejido trasplantado a los linfocitos T del receptor. Bueno, los de trasplante de órgano no solo se trasplantan el parénquima, se trasplantan también células inmunes. Y las células inmunes tienen la característica de circular, ¿no? De pasar a otras partes del organismo. Y si se trata de células dendríticas, por ejemplo, estas células dendríticas van a ir a los ganglios linfáticos y van a presentar los antígenos del órgano trasplantado. Cuando sucede eso, estamos frente al caso de reconocimiento directo, o la vía de reconocimiento directo. Célula presentadora del donante presenta el antígeno al linfocito T del receptor. La otra es la indirecta, donde las células presentadoras del receptor toman las células del órgano que es trasplantado, las procesan y las presentan en moléculas HLA a los linfocitos T del receptor. La activación propiamente de los linfocitos T podría darse, hay dos teorías. Una es la de alta densidad de determinantes. Esa teoría dice que un solo antígeno no es capaz de estimular la activación, conducir la activación de linfocitos T, ¿no? Entonces se requiere la suma de varias señales que son provistas por varios antígenos diferentes para que se consiga la potencia que se requiere para activar al linfocito T. La otra es la de determinantes múltiples. La determinantes múltiples sucede lo contrario, ¿no? El modelo de alta densidad no explica la respuesta que se da contra diferentes antígenos de los tejidos trasplantados. El de determinantes múltiples dice que eso no es así, que cada antígeno puede estimular la activación de una columna de linfocitos diferentes. En el modelo de alta densidad de determinantes tenemos varias determinantes antigénicas que son presentadas para generar la señal que permite activar a los linfocitos T. En cambio, la otra, los diferentes antígenos, ¿no?, pueden activar clonas también de linfocitos T distintos. Bien, el trasplante se da, hay un grupo de moléculas HLA que son las llamadas HLA menores, y de estas se ha identificado una cantidad importante de moléculas. El rol, su relevancia deriva del hecho de que estas moléculas, o la respuesta inmune contra estas moléculas, tiene que ver principalmente con lo que es el rechazo crónico a los tejidos trasplantados, ¿no? La HLA menor es una molécula que no forma parte de la molécula HLA en el momento en que esta está siendo preparada o transcrita. Es una molécula que se integra después, ¿ya? Y es contra estas moléculas que se puede generar
una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que es el rechazo crónico. ¿Okay? Bueno, en cuanto al rechazo, lo que se conoce, lo que se ha estudiado mejor es el rechazo en riñón, ¿no? Así que esta parte tiene que ver con lo que es rechazo de trasplante renal, que tiene 4 modalidades. El rechazo hiperagudo, en el que se va a... Bueno, el rechazo hiperagudo se debe a que el receptor ya tenía anticuerpos dirigidos contra el tejido que iba a ser trasplantado. Ese tipo de rechazo se debe a un error de los estudios de compatibilidad donante-receptor. El laboratorio no fue capaz de identificar o detectar la presencia de anticuerpos contra el tejido que iba a ser trasplantado. ¿Ya? En este caso, el daño se produce de inmediato, puede ser durante el acto operatorio, ¿no? Los complejos antígeno-anticuerpo se van a formar de inmediato y va a haber una activación inmediata de la vía clásica de complemento, que va a destruir el riñón que ha sido trasplantado. Pues tenemos el rechazo acelerado, el rechazo agudo y el rechazo crónico. El acelerado se da dentro de la semana, ¿no? El paciente, bueno, si se trata de riñón, para saber si el riñón que se ha trasplantado funciona, lo que hay que esperar es que el paciente comience a orinar. ¿Ya? Si no orina, quiere decir que hay algún problema con el trasplante. Entonces, en el rechazo hiperagudo no va a haber anuria, ¿no? El paciente no va a orinar. En cambio, nosotros, la función renal va a irse perdiendo, no se va a establecer del todo. En el primero vamos a tener oliguria, dolor por el inflamatorio, va a haber edema y el daño que se va a presentar a nivel del riñón va a ser sangrado, ¿no? Un daño a nivel de los vasos sanguíneos. El agudo, que será a partir de la primera semana hasta el día 90, se debe básicamente a una respuesta citotóxica que va a ser mediada por los linfocitos T, ¿no? Y que se va a caracterizar por la presencia de tubulitis. Los anticuerpos también van a tener que ver, los anticuerpos van a dañar los endotelios, ¿no? Produciendo un infiltrado celular que va a caracterizar a un estado de endotelialitis o endovasculitis. También la diuresis va a disminuir y puede haber dolor, puede haber fiebre, ¿no es cierto? Y la hemorragia actividad inflamatoria. Y el crónico, en el cual lo que se va a producir es un infiltrado inflamatorio, un peso sobre todo nucleares, que se va a instalar en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Esto va a hacer que las paredes de los vasos sanguíneos se hipertrofien, asemejando el tipo de daño que se observa en los procesos de arteriosclerosis, ¿no? La lesión histológica se describe como hojas de cebolla. El rechazo hiperagudo, acá hubo un mal estudio de compatibilidad delante del receptor, ¿no? Y lo que tenía el receptor era anticuerpos preexistentes. Eso se ve también en los casos de incompatibilidad con grupo sanguíneo AB. El complemento se va a activar, el complemento va a destruir directamente el tejido. Entonces, una vez que se forma el complejo inmune, cuando la célula endotelial va a expresar factores que van a promover la activación de la cascada de coagulación, se van a activar las plaquetas y se va a instalar procesos de trombosis en los vasos sanguíneos. El hepatosulfato va a perder su capacidad de mantener la sangre fluida, más trombosis, y también se va a lesionar el vaso sanguíneo, se va a exponer la membrana basal y esto va a promover la activación de las plaquetas. Resultado, trombosis y depresión tisular. Y acá tenemos un órgano renal completamente destruido
en el rechazo interagudo. El rechazo agudo, que se presenta a partir del día 6 del post-trasplante, esto está mediado principalmente por linfocitos T citotóxicos. La característica del daño básicamente consiste en dos cosas, ¿no? Una es la tubulitis y la otra la endovasculitis o endotelioides. ¿Okay? El mecanismo de activación de la respuesta inmune depende de la vía de presentación directa. ¿Okay? Bueno, se van a activar los linfocitos TCD4 y CD8 que se van a encargar de lesionar el parénquima del tejido trasplantado. El daño va a ser principalmente mediado por linfocitos T citotóxicos que van a ir destruyendo las células, ¿no?, del órgano trasplantado. Y también, en menor medida, la actividad de los anticuerpos también va a amplificar el daño que se está produciendo en el órgano. Acá tenemos, como ven, el nódulo renal completamente matizado, ¿no? Se ha perdido completamente su configuración normal. El daño a nivel de los vasos sanguíneos, como ven, hay una hipertrofia, ¿no?, de la íntima o del endotelio, perdón, y que va acompañado de un infiltrado inflamatorio. El rechazo crónico, ya les dije, acá lo que va a haber es una afectación de la pared de los vasos sanguíneos que van a comenzar a hipertrofiarse y que van a terminar viendo la luz. Una vez que se ocurre, bueno, se pierde la capacidad de irrigación y el órgano comienza a entrar en fibrosis. Aquí ven, ¿no?, un vaso sanguíneo completamente hipertrofiado y aquí había un vaso sanguíneo. Esto es completamente ocurrido. El control de rechazo, además de los estudios de compatibilidad del receptor, es necesario instalar un buen régimen inmunosupresor, ¿no? Cuando se empezó con los trasplantes, se utilizaban supresores inhibidores de la síntesis de purina. Acá tenemos algunos, ¿no?, la ceftriaxona, la ceftriaxona, el ácido nicofenólico. Estos medicamentos todavía se utilizan, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, ¿no?, para regular la respuesta mediada por los linfocitos T autoreactivos. Después de eso, aparecieron moléculas que regulaban la activación de los linfocitos T. La primera molécula que se comenzó a usar fue la ciclosporina. Estamos hablando de los años 90. Bueno, la ciclosporina es un inhibidor de la producción de interleuquina 2, o sea, que plancha todo. Posteriormente ya se comenzó a utilizar, apareció la tacrolimus. Tacrolimus también inhibe la producción de interleuquina 2, pero a través del bloqueo de la molécula de calcineurin. Y últimamente se está utilizando reguladores de la señalización de interleuquina 2, ¿no?, que corresponde al ciclosporina, que bloquea las señales que son generadas por el receptor de interleuquina 2 al unirse a la interleuquina. Bueno, el mecanismo contra huésped ya se lo comenté y ahora sí terminamos.